como para ir despuntando los temas principales dentro de uno de los cultivos más importantes que tiene la Argentina, que tiene que ver con el trigo. En esta campaña de FINA, donde se está cosechando más del 33%, 34% que se ha cosechado por el momento, y por el otro lado, bueno, la campaña gruesa que está en marcha también sembrando. Pero queríamos tener la palabra de Gonzalo Augusto, que es el nuevo presidente, ¿no?, de Argentrigo, y queríamos saber varias preguntas con respecto a eso, por eso lo consultamos. En primer lugar, le preguntábamos a qué se debe este boom triguero que estaría llevando a esta campaña récords, ¿no? Si hay explicaciones desde algunos lugares. Bueno, esto nos contestaba el presidente de Argentrigo. El boom triguero que estamos viendo para esta campaña 2025-2026 corresponde a tres factores. En primer lugar, y lo más importante, es la decisión de los productores que han decidido sembrar e invertir una gran suma de dinero para cultivar el trigo. En segundo lugar, influye que tengamos un contexto macroeconómico más ordenado, donde el cepo prácticamente ha desaparecido. Si bien todavía tenemos derechos de exportación que son del 9,5%, pero por lo menos es un mercado más transparente respecto a lo que tuvimos en otros momentos, donde había cupos, donde había restricciones, que eso desalentaba la producción del cereal. Y en tercer lugar es el clima, que ha acompañado de muy buena manera a lo largo y ancho del país, donde tuvimos precipitaciones en épocas donde no es lo habitual, por ejemplo lo que es Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, el norte del país, donde hemos tenido muy buenos milimetrajes durante el invierno, en julio, agosto, cuando no es lo normal que lluevan estos milimetrajes que tuvimos. Entonces todo eso hizo que hoy estemos hablando de una campaña que ya está empezando a cosecharse y que podría superar las 25 millones de toneladas e incluso más, como lo dice la Secretaría de Agricultura, que podría ser de 25 millones y medio de toneladas, lo cual es un récord absoluto para Argentina. Claro, hay que ver el clima, ¿no?, que juega un rol preponderante. Yo creo que si ya se estima 25 y todavía no han entrado las cosechadoras en la zona núcleo, el sudeste de la provincia de Buenos Aires, parece que aquí hay un punto. Pero por lo menos, ¿cuál es la perspectiva? ¿Qué es lo que había cambiado? Un poco ahí Cristian nos decía hoy el tema del clima favorable. Pero, y también nos preguntamos, ¿hay algunas otras variedades de trigos que pueden llegar a que, porque sacábamos algunas fotos y hacía rato que no veía en algunos trigos ese colchón que se veía, por lo menos en la provincia de Buenos Aires? A veces dicen que si tenés el trigal y si tirabas la gorra arriba del trigo y se quedaba, daban más de 6.000 kilos, esos pronósticos, pero digo, empezar a escuchar de por qué este campañón, ¿no? Sí, ahí... las variedades han ido mejorando muchísimo. También, claro, más allá de la lluvia, también hay un mejoramiento genético muy importante de las empresas nacionales. Acá hay muchas empresas locales que ya tienen más de 100 años claro. En el mercado, mejorando genéticamente variedades de trigo. Claro, y eso que trabajan durante años, no es que trabajas de un año para otro, sino que cuando las presentan dicen, empezamos a trabajar de acá a 5 años, y ahí está la diferencia. Hay criaderos de más de 100 años acá en Argentina que vienen impulsando las variedades de trigos, y últimamente se han incorporado las multi también, muy poco, pero están metiéndose de a poco en este cultivo de trigo, y esto también, más allá del agua, ¿no?, de la lluvia óptimas que hubo, como contaba Gonzalo, en julio, agosto, que son inéditas, hay un mejoramiento genético atrás de todo este rinde excepcional. Claro, sí, inclusive a partir de la década del 2000, las variedades de tipo francés que se incorporaron, pero con empresas locales que adaptaron esas variedades a las condiciones argentinas, ¿no? Claro. Como decía Esteban. Claro. Otra de las preguntas que le consultábamos es qué está pasando con el precio y con la calidad del cereal. Bueno, esto nos respondía. En relación con el precio del trigo, bueno, ahí se conjugan diferentes factores. Por un lado, el contexto internacional, donde tenemos una abundante oferta
principalmente de los principales países productores y exportadores, como la Unión Europea, Rusia, Kazajistán, Australia, ¿sí? Entonces eso hace que hoy estemos con niveles de producción elevados y que el mercado tenga oferta. Entonces acá aparece Argentina con una super cosecha y que eso hace que tengamos una mayor cantidad de exportaciones. Entonces cuando uno ve los precios, hoy vemos bajas en los precios por un contexto internacional que no es tan favorable y algo que es también muy importante es que cuando uno quiere competir con los otros países para poder llegar a los distintos mercados, los precios son más bajos, ¿sí? Porque, por ejemplo, si uno quiere exportar al norte de África, compite con la Unión Europea, Rusia, que están más cerca, claro, o el sudeste asiático, que está cerca de Australia, otro gran productor y exportador. Entonces eso hace que los precios sean más bajos. Entonces eso la verdad que es la parte negativa. Cuando uno ve el resultado económico se podría llegar a compensar por la mayor productividad por hectárea, pero los precios han sufrido grandes caídas. Y respecto a la calidad, bueno, eso es variado, va a depender muchísimo de la zona, de la fertilización que se haya hecho, va a ser muy relativo, hay algunas zonas que podrán tener buena calidad y otras que no tanto, pero eso todavía no lo vamos a saber hasta que bueno, la cosecha termine y tengamos un panorama más general. Y acá es importante destacar el informe de calidad de trigo argentino, que se realiza con distintas instituciones como el INTE y las bolsas y las cámaras de cereales, que se terminará publicando allá por febrero y eso nos va a dar un panorama más general. claro. Bueno, y la última pregunta, si después analizamos todo junto, es qué pasa con el saldo exportable, ¿no? Porque ahí era una de las consultas que hacíamos en el comienzo del programa, y cuánto queda en el mercado interno y cuánto se exporta y a qué destinos, ¿no? Bueno, esta era otra de las preguntas que le hacíamos a Gonzalo Augusto, el presidente de Argentrigo. Respecto al consumo interno, en Argentina se consumen aproximadamente unas 6,5, 6,8 millones de toneladas de trigo por campaña, que las utiliza la industria molinera, y el diferencial generalmente se exporta, tenemos 1,5 millones más que son para semillas, y estamos hablando de un saldo exportable que podría superar las 16 millones de toneladas, lo cual es un volumen muy importante. Y bueno, eso hace que haya que colocarlo en una diversidad de mercados, además de los mercados tradicionales, como por ejemplo Brasil, Perú, Ecuador, Colombia, Chile, países de Sudamérica, y hay que exportar a otros países, ¿sí? Entonces, esto es importante verlo con otra campaña, como la 2021-2022, donde tuvimos una producción de 23 millones de toneladas, que fue el antiguo récord, y ahí, bueno, colocamos una mayor cantidad de mercadería en lo que fue el norte de África, el centro de África también, Medio Oriente y países como Indonesia en el sudeste asiático, donde colocamos grandes volúmenes. Y bueno, eso va a ser ahora el principal desafío para colocar esa mercadería nuevamente, porque bueno, son volúmenes, la verdad que muy importantes los que tenemos para exportar. Bueno, ahí un poco la referencia, claro, el volumen es muy, muy grande, 16 millones de toneladas, es muchísimo, muchísimo. Sí. Hay que ver, porque también después se puede hablar de forraje, después se puede hablar de algunas cuestiones. Tiene menos posibilidad que el maíz, ¿no? De la diversidad, porque el maíz me parece que nunca es demasiado todo lo que se pueda producir. Después puede entrar un silo, puede entrar alimentación, un montón de cosas. Pero digo, me parece que este es el punto referencial del trigo que vino a traer, relegó un poco a los títulos, ustedes que están de títulos ahí con la agricultura, al girasol, ¿no? Porque el girasol va por el costado, pero viene muy fuerte también. Claro, claro, sí, viene. Sí, pero este boom triguero es como que dejó a todos un poco de lado. Sí, y sobre todo también hubo otro cálculo de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires que va a generar un ingreso de divisas de 3.572 millones de dólares. Claro. La estimación que hizo esta semana la bolsa. Así que eso también, ¿no? Claro. Que siempre hablamos del campo, los dólares. Bueno, el trigo genera ese movimiento económico. Total. Sí, y ahí hablaba Augusto de la exportación. Hoy Brasil, que es el principal mercado donde se exporta de trigo,
representa solamente el 30% del total, cuanto hace 10 años, 15, representaba el 45-50. ¿Por qué? Porque Brasil empieza también a sembrar trigo. Se quieren ser autosuficientes en producción de trigo, así que también es un dato a tener en cuenta, porque ahí decía, los competidores nuestros están más cerca de los países que demandan el cereal, claro. Entonces se encarece mucho el trigo argentino. Es un dato concreto para de acá en más, como claro. Decíamos, si hay mucho volumen de trigo, después es más difícil poder colocarlo. Total. Porque acá en Argentina se consumen 6, 7 millones en la industria molinera y después el resto se exporta. Algo que me había olvidado hoy en el comentario y que era mucho, lo sumo ahora. Digo, ¿cómo en nuestro país seguimos con este punto, ¿no? Comparación. Sube el precio de ganado en pie en el mercado agroganadero de Cañuelas, se traslada a la carnicería. Sí. Sube el trigo y dice sube el pan porque subió el trigo. Ahora va a bajar el trigo, ¿va a bajar el pan? No. Bueno. Digo, no, porque a veces claro. Se utiliza para eso. Digo, a veces la excusa es sube porque subió el trigo. No, la excusa es si toda la cadena traslada, en algún momento trasladaste, no subió, por ejemplo, o se actualiza. Se actualizó por precios de combustible, por precio de flete, por precio de algo, y eso se traslada por los otros costos. No le echen las culpas efectivamente al trigo. ¿Puede ser injerencia cuando sube el trigo? Sí, hay una injerencia. Pero si no, la gente ya sabe. Me utilizás y decís, cuando subió el trigo, por eso subió el pan. Ahora, cuando bajó el trigo, nunca bajó el pan. Decís, bajó el trigo. O sea, ¿te acordás cuando tiene que aumentar y no cuando baja? Digo, para bajarlo a lo que vos hablás con la gente en todos los días. Recordemos ¿no? que FADA hacía cálculos de cuánto representaba la materia prima del producto final. Y si no recuerdo mal, el trigo representaba el 10% del costo del pan. Claro. O sea, era mínimo. Claro. Pero bueno, hubo el gobierno anterior ponía como excusa, ¿no? A la materia prima, al trigo, para poner, como dijo Cristian hoy, esos volúmenes de equilibrio, ¿no? Claro. Para esos cupos para tener más o meterse más en el mercado, ¿no? De interferir en cuánto se exportaba y cuánto quedaba en el mercado, y eso obviamente rompía el mercado para los productores y también para la industria. Totalmente. Bueno, hablando de mate y hablando también de trigo, no preguntamos hoy, pero está bueno porque tiene a la mesa con qué se acompaña el mate, ¿no? No vino tan mal el acompañamiento de un... No, hoy es... Igual es raro, ¿no? No, pero es raro las 8.